Mateo capítulo 4, por favor. Vamos a leer los versos 17 al 25. Sean bienvenidos todos, qué bueno que estamos juntos. No hay mejor o mayor bendición que estar juntos en la presencia de Dios y estar alrededor de su palabra, ¿verdad? Sean bienvenidos todos aquí a la tierra fértil y vamos a considerar el día de hoy la introducción a una serie pequeña que vamos a titular El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Y vamos a iniciar leyendo un poco del contexto antes del capítulo 5 de Mateo que nos enseña parte del Sermón del Monte. Es Mateo 4. Vamos a leer los versos 17 al 25, por favor. Sí. ¿Listo? Bueno. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y les haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vamos a orar. Señor, esta es tu preciosa palabra, la cual nos has regalado para poder instruirnos, Señor, capacitarnos, redarguirnos, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo nos haga, Señor bendito, capaces, Señor, de entender, de poder estar atentos, Señor, a lo que tú quieras hablarnos hoy. Gracias por esta hermosa audiencia, por quienes te pido, Señor, y que, Señor, la obra de tu Espíritu, de tu palabra, se siga forjando en nuestro corazón, Señor, a modo de que cada día, Señor, aspiremos, Señor, a ser como Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo, como bien podemos ver, registra el llamamiento de Pedro, de su hermano Andrés y de los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, que es más bien Jacobo y Juan, pareciera que es posiblemente Jacob el mayor, quienes dejaron su fuente de ingresos. ¿Qué dice el texto que leímos? Al instante, ¿verdad? Dejaron de trabajar, dejaron lo que estaban haciendo y al instante siguieron a Jesús, sin pensarlo. Yo no sé cuál haya sido el día en que escuchaste el llamado de Jesús y al instante respondiste. Y no te interesó lo que pudiera suceder, ¿no? Lo que pudieran decir, cuántas cosas pudiéramos dejar atrás cuando fuimos llamados por Dios. Pero decíamos, dejaron su fuente de ingresos, ellos eran pescadores, como lo pudimos ver, y Jesús no les ofreció ningún salario. Entonces, ¿cuál sería la ganancia de estos pescadores que ahora tendrían el privilegio de estar junto al maestro aprendiendo? ¿Cuál sería la recompensa? ¿Cuáles creen que sea la recompensa de esos pescadores? Ahora que ya no tendrían salario. Jesús no les ofreció ningún salario. Más adelante, otro que intentaba ser discípulo, Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas, ¿verdad? Las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
¿Qué podría ofrecerles Jesús a quienes le quieren seguir? Ajá. Pues yo creo que lo que todo discípulo anhela y es conocerle íntimamente, ¿verdad? Estar cerca de Él, poder escucharle, poder verle de cerca. Yo creo que ese debe ser el anhelo del corazón de cada uno de nosotros, los que queremos ser sus discípulos, ¿verdad? Hemos dejado o hecho mucho hincapié en la diferencia que hay de ser creyente a ser discípulo, ¿verdad? La intención que tiene sin duda la palabra es que cada creyente se convierta en un discípulo. Y la Biblia describe al cristiano como sinónimo de discípulo. No se puede decir solamente ser creyente, sino se es un discípulo. Y el destino de los discípulos se determina por su relación con nuestro Señor Jesucristo, y esto a través de la obediencia a su palabra. Acompáñenme por favor a Mateo, ahí mismo, vamos a leer el capítulo 7, el versículo 21 al 27. Alguien de pura casualidad, haciendo un comercial, ¿no tendrá un conector de celular tipo C? ¿Sí? ¿Nadie? Olvidé conectar mi tablet y si se borra, tendré que depender del dictado del Señor. ¿Perdón? De grande, un poquito grande la entradita. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ver si irán. Vale, ya va a ir. Ya va. Es que lo traigo en el carro. Ese va a ser, pero sí, ese va a ser. Vamos a ver cuál nos funciona. Gracias, perdón, disculpen. Siempre tiene que suceder algo. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Todos le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Bueno, sí, se alcanza a leer. Mientras. Decíamos Mateo capítulo 7. Vamos a leer los versos 21 al 27. Mateo 7, 21 al 27. Cuando todos lo tengan, me corean fuerte, amén. ¿Sí? Amén. ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Verso 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y soplaron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El destino entonces de los discípulos, decíamos, se determina por su relación con nuestro Señor, y esto a través de la obediencia a su palabra, ¿verdad? Más adelante encontramos en la carta de Corintios, primera de Corintios, por favor, si me quieren acompañar. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer los versos 10 al 15, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 10 al 15. Si bien Jesús en esta ocasión, lo que leímos en Mateo, no dice justamente que la persona sea llevada al infierno, no. Pero sí va a ser grande su ruina. ¿Por qué? Porque su casa no la edificó en la roca, sino en la arena. Dice aquí Pablo,
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hablamos de fundamentos, ¿verdad? Nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, esto es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Otra vez esa misma palabra. Esa es, que no, bueno, no es la misma palabra, nos lleva a entender, será su ruina, será una ruina para él. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí se pudo? Sí, muchas gracias, qué amable. Muy bien, entonces decíamos que Dios le llama a algunos insensatos porque escucharon, mas no guardaron la palabra. Pero a otros les llama prudentes, porque son como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Por eso les decía, el destino de los discípulos está determinado por su relación con Dios, y esto a través de la obediencia a su palabra. Entonces, quiero que por favor en nuestro corazón pensemos en esto. La necesidad que todos tenemos es de ya no vernos como simples creyentes, sino convertirnos en verdaderos discípulos. Recuerden las palabras de Jesús, aquel gran grupo de judíos que habían creído en él aquella ocasión en el templo. Registra esto Juan capítulo 8. No lo vamos a leer, solamente para recordar el versículo, me parece que es 30, que dice: si permanecieren en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos, si conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Queremos hacer mucho énfasis en esto, porque nosotros, ya que nos hemos dado la tarea de por fe destinar unos minutos de nuestro tiempo para venir a la iglesia, esto debe ser con el propósito de que cada uno de nosotros conozca más a Él, conozca más a Jesucristo. Dice Él mismo: escudriñe en mi palabra, porque en ella tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el discípulo tiene esa tarea de conocer a Cristo a través de su palabra, darse a la tarea de investigar, de entonces escudriñar. Para eso estamos aquí. Y pido con todo mi corazón al Señor que cada día que nosotros tenemos la ventaja, o más bien el privilegio que nos da el Señor de revelarnos algo de manera personal de su palabra, esta sea guardada en nuestro corazón y siga transformando cada día nuestra vida. Porque ese es el propósito del cual nosotros, por el cual estamos aquí nosotros. Y no es, miren, qué hermoso es la convivencia. Decíamos hace un momento, es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Pero dentro de ese propósito está el conocer a Dios, el identificarnos cada día más con Él a través de lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es el Sermón del Monte? Para entonces todavía no había sido revelada a la iglesia, por lo tanto el Sermón del Monte no es una declaración de principios como para decir esto es para la iglesia, o una serie de principios para la iglesia, ni tampoco un mensaje evangelístico para los no convertidos. El Sermón del Monte más bien resume los principios que representan al reino mesiánico de Cristo, los cuales reflejan la voluntad de Dios y su justicia. Respecto a la ley, recordarán, estas nos describen el estándar, los estándares de Dios, mismos
que ningún hombre excepto Jesús, y vuelvo a repetir, ningún hombre excepto Jesús pudo cumplir con su perfecta obediencia a la ley, llevando sobre él el peso de la pena impuesta por la ley al hombre pecador como su sustituto, por lo cual se le imputa al creyente la justicia de Jesucristo. Ve conmigo, por favor, a Romanos capítulo 3. Vamos a leer los versos 20 al 26, por favor. Romanos 3, 20 al 26. Romanos 3, leemos los versos 20 al 26. Y cuando lo tengan, ya saben, ¿me dicen todos? Amén. Amén, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versos 20 al 26. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sin embargo, la ley no ha quedado sin valor, porque como lo podemos ver, lo que leímos en el verso de Romanos 3, en el verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley no ha quedado sin valor. De hecho, cada enseñanza del Sermón del Monte fluye de las enseñanzas que la precedieron. Por eso el Señor dice, y regresamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, vamos a leer los versos 17 al 20, por favor. Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Amén. ¿Sí? Dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Ahí la palabra abrogar es la palabra katalúo, en griego, que significa destruir o arruinar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esto nos enseña claramente que hay mayores recompensas en el cielo, mayor cercanía al Padre. Amén. Verso 20 dice: porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Cuando esto dijo Jesús, yo me imagino los ojos grandes de los discípulos. Decían: oye, pero si ellos son la máxima autoridad en cuanto a lo espiritual, ¿quiénes podrían ser mayormente justos que los religiosos? Ve cómo se visten. O sea, inclusive traen una cajita aquí colgando que para hagan de cuenta que era, pues, no sé, ¿no? El acordeón para ver ahí algún pasaje de la ley. El Shema, por ejemplo, ahí escrito. ¿Quién
podrá ser más justo, ¿no? Y es que los fariseos decían guardar la ley, pero de forma externa, para ser vistos, pero no les importaban los motivos o las actitudes. Por ejemplo, por mucho odio que pudiera alguien sentir contra una persona, si no lo externaban, digamos, o más bien si no lo mataban, pues no eran culpables de quebrantar el mandamiento. O por mucha lujuria que pudieran tener o sentir, si no se consideraban ellos adúlteros o fornicarios, habiendo esto hecho o habiendo capitalizado el pecado, ellos no habían quebrantado el mandamiento, por supuesto. Por eso es que Jesús les dice en Mateo 23, 25, si quieren, no lo busquen, se los leo, Mateo 23, 25, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticias. Entonces ellos no tenían problema en que por dentro estuviesen sucios. Para ellos no era malo tener malos pensamientos, mientras no los dejaran extrapolar, mientras la gente no se diera cuenta de lo que ellos sentían, de su sucio corazón, vaya, pues eso les hacía no quebrantar el mandamiento, pues. Pero es esa clase de justicia que Dios no aprueba. Aquella que solo es una autoindulgencia, algo que tú mismo dices, bueno, yo no le hago daño a nadie si yo veo y me deleito viendo a una persona, a una mujer o una persona del sexo opuesto con lujuria, ¿no? Eso es lo que pensaban ellos. Vuelvo a repetir, es la justicia que Dios dice, esa justicia no apruebo. Así es que la exhibición externa de los fariseos era algo que pues podían ellos llamar como justicia, ¿no? La gente decía, bueno, ¿quién podrá ser más justo que ellos? Pero en realidad ellos eran ladrones, autoindulgentes, inmundos, sin ley, asesinos, corruptos, enemigos de Dios. El principal interés de Dios entonces está en el corazón. La hipocresía, familia, no puede sustituir para nada la santidad. El interés entonces de Dios respecto a la ceremonia religiosa es el mismo. Jesús ya no lo había dicho antes, o no lo ha dicho siempre en el corazón. Nuestra generosidad, nuestras oraciones, nuestro ayuno, si no se hacen con un espíritu humilde, con un espíritu amoroso, dedicado a Dios y en secreto, no cuentan para nada para Él. El ritual, familia, no es sustituto de la justicia. O sea, nosotros podemos engañar a los demás, pero a Dios no podemos engañar nunca. Conclusión, el Sermón del Monte entonces ve las demandas de la voluntad de Dios, las cuales deben reflejarse en los ciudadanos del reino de Dios, quienes han sido libres del poder de las tinieblas y han sido trasladados al reino de su Hijo Jesucristo. Lee conmigo, por favor, Colosenses 1, verso 13. Colosenses 1, 13, por favor. Colosenses 1, 13. Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y repito, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, nuestro corazón, ¿cómo se presenta delante de Dios? Nuestra mente, ¿cómo está delante de Dios?
Dentro de esta serie que vamos a iniciar el día de hoy, espero no sea una serie muy larga, pero sí ir paso a paso, entendiendo cómo es o de qué nos habla Jesús en el Sermón del Monte. El día de hoy, como introducción, vamos a llamarle a este tema el mensaje del gran rey. El mensaje del gran rey. Y dentro de esto solamente voy a tocar 2 puntos y nos vamos a casita. Dice, el primero, vamos a llamarle las similitudes de Jesús y Moisés. Y el segundo, la multitud versus los discípulos. Vamos a empezar con las similitudes de Jesús con Moisés. Mateo capítulo 5, verso 1. Mateo registra que Jesús subió al monte, la parte B del versículo. Subió al monte. Recuerden que las expectativas del pueblo judío sobre la promesa del Mesías yacen en la profecía que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, por favor. Deuteronomio 18, 15. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. 15. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Ándele, de volada. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirán. ¿Cómo comprobamos que es en Jesús en quien tiene cumplimiento esta profecía? Rápidamente vamos al discurso de Pedro cuando fue la sanidad milagrosa del cojo en la puerta de la hermosa en Hechos capítulo 3, ¿verdad? Leemos el verso 22. Hechos 3, 22. Hechos 3, 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor, su Dios, les levantará profeta de entre ustedes, de entre sus hermanos, perdón, como a mí, a él oirán en todas las cosas que les hable. Ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, vamos a leer el verso 37. Hechos 7, 37, el discurso de Esteban, ¿se acuerdan? Hechos 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos, como a mí, a él oirán. Así que podemos encontrar algunos paralelos entre Moisés y Jesús, por lo que podemos entender que Moisés fue también un tipo de Cristo. Primeramente, recordarán, ambos, tanto Moisés como Jesús, fueron amenazados de muerte cuando eran bebés por un rey perverso. Esto lo encontramos sin buscarlo, solamente si quieren llevar la nota. Éxodo capítulo 1, verso 15 al 22. Cuando Faraón ordena a las parteras dar muerte a los niños, a los varones. Y Mateo capítulo 2, versos 16 al 18, cuando Herodes, molesto por haber sido engañado por los magos, ordena la matanza de los niños menores de 2 años, varones. También Jesús y Moisés fueron obligados a huir. Lo encontramos en Éxodo capítulo 2, verso 15, y Mateo capítulo 2, versos del 13 al 15. Éxodo 2, 15, Mateo 2, 13 al 15. Éxodo 2, 15, Mateo 2, 13 al 15, por favor. Su regreso cuando supieron que sus victimarios habían muerto. Éxodo capítulo 4, verso 19, Mateo 2, 25. Éxodo 4, 19, Mateo 2, 25. Repito, esto narra cuando ambos regresaron después de que sus victimarios habían muerto. Después, su paso por las aguas. En el caso de Jesús, su bautismo. En el caso de Moisés,
cruzando por el Mar Rojo. Ambos también ayunaron 40 días y 40 noches. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 39, verso 18, cuando Moisés subió junto con Josué a recibir las tablas de la ley. Y Mateo capítulo 4, versos 1 al 2, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí estuvo sin comer 40 días y 40 noches. Sin embargo, no podemos olvidar que también hay marcadas diferencias entre ambos. Una de ellas, que Jesús representa la gracia, mientras Moisés la ley. Entendemos que al no entrar Moisés a la tierra prometida, sino Josué, tipo de Jesucristo, nos dice que la ley no nos conduce a la promesa, sino la salvación por gracia. Amén. Pero el punto principal es la multitud versus los discípulos. Ese es el segundo tema que vamos a tratar el día de hoy. Y leemos nuevamente Mateo capítulo 5, vamos a leer los versos 1 y 2, por favor. Mateo capítulo 5, versos 1 y 2. Mateo capítulo 5, versos 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Hay dos clases de personas descritas en este pasaje. Por un lado, la multitud. Por otro, los discípulos. Más adelante, en el contexto de Mateo, vamos a encontrar otra tercera clase de personas. ¿Quiénes son? Los religiosos, exactamente. La mayor parte de los evangelios nos dicen que Jesús ocupó más tiempo para instruir a sus discípulos. De hecho, el Sermón del Monte es una enseñanza que se enfoca a los discípulos, aunque Jesús habla a la multitud. Ahora, ¿cuál era el propósito del por qué Jesús hablaba a la multitud siendo esta enseñanza para los discípulos? Porque Él buscaba hacer más discípulos, de que entre la multitud surgieran más discípulos. Esa es la encomienda, de hecho, que nos da Jesús en la Gran Comisión, ¿verdad? Más que evangelizar es hacer discípulos. Ser discípulo. ¿Qué es ser discípulo? Discípulo es dejarlo todo para seguir a Jesús. Acompáñame a Lucas capítulo 14, verso 26, por favor. Lucas capítulo 14, verso 26. Lucas capítulo 14, 26, ¿lo tienen? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y quiero, por favor, que tú subrayes, no puede ser mi discípulo. Este pasaje siempre ha sido un pasaje controversial. Parecía ser un pasaje muy fuerte, ¿no? Pero la enseñanza del Señor respecto a aborrecer a la familia no se contrapone, no es incongruente al mandamiento bíblico de honrar a los padres, de amar a las esposas respetar a los esposos, etc. Aborrecer en este contexto es una manera hebrea de expresar preferencia. Es decir, Jesús está diciendo, si ustedes prefieren esto más que a mí, no pueden ser mis discípulos. Entonces de ahí entendemos nosotros la diferencia de solamente ser creyentes a convertirnos en verdaderos discípulos. Leímos al principio
¿Cómo fue que Jesús llamó a los primeros 4 discípulos de los 12 que tenía? A Pedro y a Andrés, a Jacob y a Juan. Y dice el texto, al instante dejaron sus redes para seguirle, al instante. Se quedaron sin su empleo, sin la fuente de ingresos. Aprendieron a vivir por la fe, sabiendo que su ganancia sería estar con Él. Más adelante ustedes vieron la vida de los discípulos. Por supuesto el Señor, y yo me puse a pensar en esto cuando elaboraba este tema, seguramente esa condición de estar cerca de Jesús cada vez más te va haciendo menospreciar las cosas cotidianas de la vida, como para aspirar algún día a poder conocerle no solamente de forma íntima, sino de forma total. Porque eso debe ser la aspiración de todo discípulo. Él entonces es nuestro tesoro. No hay otra recompensa mayor que nosotros podamos buscar en ninguna otra cosa. Jesús es la recompensa mayor. La Biblia habla de un premio, de un galardón. En Hebreos capítulo 12 dice que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el galardón. Él es nuestra recompensa. Entonces un discípulo lo sabe. Por supuesto, esto para nada es algo que pudiese ser sencillo. Ahorita todavía gozamos de libertades. Podemos congregarnos aquí, si ustedes gustan ver la predicación más adelante para repasarla, podemos orar en comunidad, etcétera. Ya hay recursos para orar a distancia y ni siquiera a veces podemos hacerlo. A veces tenemos tantas ocupaciones que ni siquiera tenemos tiempo de encender nuestro celular para orar. En fin, tenemos muchas libertades, pero no sabemos qué pueda suceder más adelante. Ya hemos sabido, por ejemplo, en el Daniel Ortega, dictador que ha hecho del evangelio pues una amenaza para su país, ¿no? Más bien para su gobierno. Entonces ya no se puede en Nicaragua hablar abiertamente del evangelio, porque hay persecución. Incluso te podría decir que en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, que es el país que promueve la libertad, los derechos, también hablar de Jesucristo, por ejemplo, abiertamente en una escuela puede esto significar un motivo de falta de perder el trabajo, de ser denunciado, etcétera, etcétera. O sea, realmente no hay completa libertad. Bueno, lo que haya todavía nos funciona, pero algún día posiblemente las garantías individuales sean menores para nosotros como iglesia. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Qué va a pasar con los discípulos? Entonces sí pensaremos 2 veces en llamarlos discípulos de Él. Otra cualidad de los discípulos es que toman su cruz. Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos 8, 34. Marcos capítulo 8, versos 34. Después de esa famosa declaración de Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús anuncia que iba a ir a Jerusalén y que sería muerto por los fariseos, por los religiosos, y ese que había declarado tan grande verdad, ahora le dice: ten compasión de ti mismo, no vayas y no te... etcétera. Entonces Jesús le reprende diciendo: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Pero se dirige a Pedro hablando directamente a los discípulos, porque Pedro realmente era el representante, el vocero del grupo. Todos pensaban así, nadie quería. Se imaginaban que el Mesías fuese muerto, porque para ellos era el gobernante, el emperador, el rey, que podría quitar el sitio romano.
A ellos no les convenía que su Mesías muriese, porque también la gente alrededor que perseguía a Jesús podrían decir, entonces él no era el Mesías, porque el Mesías no va a morir. Pero Jesús comienza a andar y la multitud atrás de él, como siempre, y a un lado sus discípulos. Y se detiene y les dice ahí, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es la verdad. No la verdad de un Mesías que en ese momento podría levantar en armas al pueblo y vencer a sus enemigos políticos. No. No era un Mesías que les sacara de la esclavitud o del sitio. No. Era de que si ellos querían seguir a Jesús, tendrían que tomar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo que implica es que se debe abandonar tanto su justicia propia como su pecado y someterse a todas las demandas de la voluntad de Dios. Dejar sus ambiciones e intenciones a Él. Pero a nosotros todo eso nos cuesta mucho trabajo todavía. Nos cuesta dejar la comodidad de nuestra vida para seguir a Jesús. ¿Qué es lo que nos está impidiendo entonces nosotros convertirnos de creyentes a discípulos, hermanos? Jesús nos confronta todos los días y nos dice, si no toman su cruz, si prefieren otras cosas antes que a mí, no pueden ser mis discípulos. Ya vimos lo que es entonces ser discípulo. Ahora, ¿qué es ser la multitud? Pues la multitud implica aquellos que escuchan, sí, pero no responden al llamado. De hecho, cuando ven las implicaciones de ser discípulo, prefieren seguir siendo parte de la multitud. Pero ven a Jesús de lejos, nada más. Escuchan, sí, oyen, pero no responden. Familia, la multitud no sube al monte. La multitud son quienes siguen sus propias reglas. La multitud son omisos al mensaje de Jesús cuando dice arrepiéntanse, que leímos al principio, ¿se acuerdan? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje contundente de Jesucristo. Cuando inició su ministerio, eso dijo a las multitudes, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero la multitud es omisa al mensaje. La multitud, familia, están todavía en las filas. Escuchen bien, la multitud están todavía en las filas de los ejércitos, de los enemigos de Dios. Lee conmigo en Lucas capítulo 23, 18 al 21. Lucas 23, 18 al 21. Lucas 23, 18 al 21. Dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. ¿Quiénes pidieron esto? La multitud. Este había sido hecho, Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos, ¿quiénes ellos? La multitud. Volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pero no es la multitud entonces que para donde quiera que iba a Galilea el maestro, ellos estaban ahí. ¿No es esta la multitud que llevó para que fueran sanados sus enfermos y para que fuesen echados los demonios de ellos? ¿No es esa multitud que cuenta el libro de Marcos que hizo desvelar a Jesús toda la noche ahí en la casa de Pedro? Hasta que todos fueron sanados, hasta que todos fueron liberados. ¿No es esta multitud cuando murió Juan el Bautista que seguían a Jesús y no lo dejaban estar solo? ¿No es la multitud que vocearon a Jesús diciendo el rey
de Israel cuando entró a Jerusalén, montado sobre su pollino? Claro que sí. Es la multitud, mis queridos hermanos. Mientras el creyente no pone por obra la palabra de Dios, no le hemos hecho entonces realmente nuestro Señor. Por tanto, no podemos llamarnos discípulos. La pregunta que podemos nosotros hacernos es: ¿con qué grupo nos estamos identificando día tras día? ¿Con los discípulos, los cuales son los ciudadanos del reino de Cristo? ¿Son la luz de este mundo, los cuales han dejado todo para seguirle? ¿O nos seguimos identificando con la multitud? A medida que conocemos el carácter de nuestro Dios a través de su palabra, es como nos identificamos con Él. Fíjense que esto es algo que yo quiero decirles, mis queridos hermanos. Cuando decimos que estamos llamados a parecernos a Cristo, tal vez eso muchos lo consideren algo imposible. ¡Ay, qué lejos está eso! ¿Cómo que parecerme a Jesús? Pues déjame decirte que es algo que debería ser todos los días parte de nuestra oración. Enséñame a ser como Jesús. Hoy. Yo quiero ser como Jesús, actuar como Jesús. ¿Por qué lo ponemos como algo que no podemos nosotros? Bueno, claro, en nuestra naturaleza no lo podemos lograr, pero tenemos la ayuda del Señor a través de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros buscamos e indagamos de Él en su palabra, nos acercamos más a Él, nos identificamos más con Él. Y ese carácter de Cristo en nosotros será la evidencia, el testimonio para otros de la multitud. Desear ser como Jesús entonces no es algo que esté lejos de nuestro alcance, si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a hacerlo todos los días. Todos los días. Vuelvo a repetir, el destino de los discípulos está determinado por su relación con su Señor Jesucristo. Y esto a través de la obediencia a su palabra. Y por último, quiero pedirte que por favor leas conmigo Juan capítulo 14, vamos a leer los versos 15, 21 y 23. Juan 14, 15, 21 y 23. Juan capítulo 14, verso 15, 21 y 23. Y con esto vamos a terminar. Qué increíble promesa, qué increíble revelación. Qué manera de amarnos el Señor. Ve lo que dice: si me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y qué dice? Me manifestaré a él. El verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué hermosa promesa! El Señor promete revelarse a nosotros y promete estar ahí con nosotros, hacer morada con nosotros. Esto, familia, es el Sermón del Monte. Los estándares que determinan cómo es el reino de Dios. Porque ahí están descritas las demandas de la voluntad de Dios para nosotros. Cristo es el único que ha podido cumplir la ley a cabalidad, llevando consigo la carga que correspondía al pecador impuesta por la ley. Pero Él nos sustituyó. Así es que su justicia, la justicia de Cristo, es ahora nuestra justicia. Pero nosotros entonces, ya que no estamos observando la ley, déjenme decirles, hay una ley mayor espiritual que ahora nos rige, la del corazón, porque Dios está viéndonos. Y Jesús dice que del corazón nacen todas las cosas malas, el pecado, los hurtos, los homicidios, los adulterios, todos los pecados yacen del corazón.
Nosotros tenemos que decirle, Señor, limpia mi corazón. Yo quiero ser un verdadero discípulo. Yo quiero verdaderamente identificarme cada día con Jesucristo. Pero la multitud, al ver esas demandas, dice, yo prefiero estar entre la multitud. Solo te pido que por favor me sanes cuando estoy enfermo. Solo te pido que me ayudes cuando no tengo trabajo. Solo te pido que tú me bendigas, pues. Pero no voy a dar un siguiente paso para hacerme más cerca a ti. Porque implica dejarlo todo. Implica aborrecerme a mí mismo. Implica tomar mi cruz todos los días y seguirte. Y la verdad es que disfruto el panorama desde donde estoy. De lejos. Camino de lejos. Pero no quiero. Hay una escena que me gusta mucho de esta película muy famosa de Ben-Hur. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Hay una escena en la que el personaje principal, Charlton Heston, ¿verdad? El famoso, varias veces se topa con Jesús, ¿no? Nada más ven la silueta de la espalda, el autor. Es una película con muchos detalles muy importantes. Cuando tengan la oportunidad de verla. Pero él, en un odio que trae por dentro contra Roma, es algo que, como una especie de carga que él está llevando, y ve a Jesús de lejos, muy de lejos, tan de lejos que lo va hasta chiquito, pero se detiene a verlo, y pareciera que aún estando a esa distancia Jesús lo ve, pero no se acerca, sigue su camino, y sigue llevando él la carga del odio que trae. Pero más adelante, ahora Jesús está siendo llevado con azotes y va cargando su cruz. Y en una de esas cae Jesús. Y este hombre está cerca y lo ve. Y ahora él se acerca para brindarle agua, pero se lo quitan. Un soldado le patea el agua, no le permite acercarse a Jesús. Pero ahora ve a Jesús diferente, porque lo ve de cerca. Lo ve cargando la cruz que él debiera cargar ahora. Y siente dolor, y siente angustia. Y ahora va él tras Jesús, pero por las calles, hasta que por fin lo ve ahí, crucificado. Él piensa que todo terminó, no hay esperanza. Su familia, su mamá y su hermana llenas de lepra. Pero una vez que muere Jesús, la sangre de él corriendo y la lluvia que cayó intensa esa noche comienza a correr por las calles hasta llegar a sus amadas, y cuando las encuentra perfectamente limpias. A mí me encanta esa escena. Es ficción, es la idea de alguien, pero él sabe perfectamente. Él sabe que haberse acercado a Jesús, haberse identificado con él, haber querido ayudarlo en su, en su idea de ayudarlo, le hace a él verlo ahora en la cruz y creer, saber que en él puede descansar de su odio, de su pecado, pero sobre todo que el Señor es fiel. Una vez que un discípulo decide abrirse paso con firmeza para asirse del reino, como lo hizo Juan el Bautista, créanme, muchas cosas maravillosas suceden en la vida de una persona. Y yo creo que rebasa las expectativas que un hombre común pueda tener, porque solamente a Jesús lo vemos como una religión, algo aburrido para poder estar con Él. Pero cuando nos acercamos a Él, nuestro corazón se llena de gozo. ¿Podrías tú ver las cosas grises todavía en el mundo? Corrupción al más alto nivel, destrucción. Pero en tu corazón hay algo distinto. Dios está haciendo su obra preciosa y perfecta. Y Él te muestra cosas maravillosas, sobre todo por fe, porque algún día Él te promete una vida eterna. Y sobre todo, la recompensa. ¿Saben cuál es? Jesucristo. Les decía,
¿Cuál es el salario que los discípulos van a tener si dejaron ahora de pescar? Jesucristo. Este es el sermón del monte. Vamos a continuar dentro de 8 días si Dios nos lo permite. Amén. Padre Santo, esta mañana te damos gracias por tu palabra, Padre Celestial. Yo te pido que cada uno de nosotros, Señor, decida de una buena vez dejar atrás el estatus de solamente multitud de creyentes. Hay una parte que registra el Evangelio de Juan. Muchos creyeron en él al ver las obras que hacía, pero el Señor se fiaba de ellos porque conocía su corazón. Nadie puede dar testimonio del hombre porque Dios conoce el corazón del hombre y tú conoces nuestro corazón, Señor. Queremos decirte, Señor, que nosotros, Señor, no queremos ser más multitud. Queremos ser verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, permanecer en tu palabra, hacer de tu palabra nuestra autoridad, nuestra regla de fe y conducta, nuestra aspiración, conocerte. Qué bueno que muchos de los que estamos aquí somos transformados cada día, salvados de nuestra naturaleza de pecado, cuando leemos tu palabra y somos confrontados con ella y no la menospreciamos, Señor. Cuando decimos que nuestras cargas de pecado algún día dejarán de existir porque tú nos prometes hacernos libres de la presencia del pecado en nuestra vida. Hoy estamos aquí lidiando, pero tú estás con nosotros y tú quieres que estemos más cerca de ti, Señor. ¿Dónde están aquellos discípulos que al instante de recibir el mensaje dejaron lo que hacían para seguirle? Haz a cada uno de nosotros tus discípulos, Padre Santo. Y que el mensaje que tú has dictaminado para los discípulos, pero que has abierto para la multitud, lleve fruto, Señor. Y queremos ver, no solamente aquí en la tierra fértil, sino en todas las congregaciones, en tu iglesia en general, más familias completas convertidas a ti, Señor. Más nuevos discípulos, Señor, jóvenes. Más niños, más ancianos, Señor. Más matrimonios restaurados, Padre Santo. Queremos ver tus obras poderosas, Señor, porque tú vienes pronto. Ayúdanos a estar expectantes a eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.